Mauricio Gaona es una de las personas que más conocen de derecho constitucional y derecho público en Colombia, sin duda. No es cualquier persona, no es cualquier experto en estos temas, profesor, catedrático. Pues bien, Mauricio Gaona le dio toda una lección, una cátedra magistral a Chucky, alias Chucky, el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, en un evento que programaron los medios del Grupo Prisa, el W Radio, Caracol Radio, El País América y otro, no se me olvida. Fue un golpe, digamos, de opinión, pero con altura. Fue un golpe de opinión que desbarató totalmente la tesis de Petro de su tal consulta popular y asamblea constituyente. Y, en fin, ¿quién es Mauricio Gaona? Pues Gaona no era cualquiera o no es cualquiera. Es abogado, ya lo dije, constitucionalista y todo un símbolo para Colombia porque él es hijo de Manuel Gaona Cruz, el presidente de la Sala Constitucional de la Corte Suprema que asesinó, que quemó vivo el M-19 de Petro en 1986. ¿Fue eso, Rubén? ¿86? 85, noviembre del 85. Bueno, también recordemos que Gaona es un jurista de peso pesado, es graduado de los Andes, en la Universidad de Oppenheimer School en Norteamérica, maestrías todas las que usted quiera en Derecho Constitucional en Estados Unidos, en la Unión Europea, en la Sorbona de París, Derecho Internacional en la Universidad de California, la famosa UCLA, doctorado en Derechos Humanos, doble residencia en universidades de McGill y Harvard, en fin, todo una lumbrera, y sí, como dicen, una verdadera lumbrera, un potado de sabiduría este señor, y lo demostró con esa lección magistral que le dio a Montealegre sobre el tema de la consulta popular y la tal asamblea constituyente y toda esa entelequia barata y mentirosa que se han inventado estos dos, Chucky, alias Montealegre, y Petro. Y hubo muchas frases destacadas, puntos sobre los cuales vamos a escuchar la siguiente nota. Le dijo, por ejemplo, señor Montealegre, pero con un respeto y una altura, pero a la vez una contundencia y una sapiencia extraordinarias. Le dijo, su argumentación jurídica presenta numerosas fallas estructurales, disyunciones y dicotomías. Por ejemplo, le dijo, la esencia de la separación de poderes públicos es prevenir e impedir el regreso a las formas despóticas de gobierno, como son la tiranía y la dictadura. Eso no puede pasar en Colombia. Otra, esa reposición intelectual, señor Montealegre, que usted hace no es una interpretación de la Constitución, es apenas una reforma constitucional. Otra, el decreto, o sea, el decretazo, tiene fallas de técnica legislativas profundas. Y esta, la evidencia indica que más que contrariar la Constitución, contrariaron la voluntad del presidente. ¿Y qué tal esta otra? De las frases que se destacan. El bloqueo institucional, ese famoso bloqueo institucional del que habla tanto Chucky, Montealegre y Armando Benedetti, es decir, que todo le paralizan a Petro en el Congreso. Entonces le dice Gaona, el bloqueo institucional, la ciencia política y constitucional en el mundo lo llama oposición. Permítanme recordarle, señor Montealegre, que la oposición es el precio que se paga por tener una democracia. Esa es fantástica. Otra, el problema, señor ministro, es que la consulta popular, y de eso yo lo sé muy bien, es el efecto distractor. Realmente, el proyecto que ustedes tienen se llama Asamblea Constitucional. Y hay un momento en la historia de cada país donde el carácter de sus líderes se une al destino de esa nación. Ese momento, señor Montealegre, ha llegado para Colombia. Vamos a verlo, dura 6 minuticos esta nota, esa exposición extraordinaria, pero es que realmente cada frase del señor Gaona
del profesor catedrático y experto constitucionalista Gaona fue demoledora, pero además con un respeto, con un conocimiento por lo que está diciendo, que el señor Montealegre lo único que hacía era tratar de demostrar calma, cruzaba las manos, se acomodaba en la silla, hasta se le cayeron las gafas y por poco bota el tinto. Ojalá este mensaje llegue a muchos sectores, ojalá se pueda divulgar masivamente, extraordinario, lo que se dio ayer con la exposición que hizo este experto constitucionalista colombiano, Mauricio Gaona. Vamos entonces con esa nota, Emiro, y creo que podemos avanzar a ver con la siguiente nota, que es la que tenemos, sí, me pasemos de una vez esta. El nuevo Himmler, y es del mismo tema, del mismo personaje mejor, pero en el personaje malo, de Chucky, de alias Montealegre, el nuevo Himmler de Petro. Sí, ¿sabe usted quién era Himmler en la Segunda Guerra Mundial, Rubén Darío? Himmler. Sí, señor. Bueno, le voy a recordar quién era el famoso Himmler, y que a uno lo comparen con Himmler, bueno, yo sí le diría mejor que me manden a dormir. Pues este señor era el jefe de la Gestapo. ¿Y qué era la Gestapo? Era la policía criminal de Adolfo Hitler. Esa era la policía criminal de Adolfo Hitler en la Segunda Guerra Mundial. Himmler era el máximo cabecilla de la Gestapo, del Führer Adolfo Hitler, y ahí lo están comparando al tal Chucky con Himmler, porque ha cogido entre ojos, por ejemplo, a Hernán Penagos, Penagos, el de la registraduría, y lo acusan de sedicioso. Por eso a este señor también ahora le dicen el nuevo Himmler de la Gestapo de Petro. Himmler pues pasó a la historia como un criminal, se suicidó, recordemos, en mayo del 45, antes de que lo detuvieran las tropas rusas ahí en Berlín. Muy bien, vamos con esas dos notas y pónganle cuidado a la de Gaona, cómo lo hace este señor, cómo en unos minutos destruyó, pulverizó todas las tesis mentirosas de Petro y de Chucky sobre la constituyente, que es el objetivo central, y sobre la consulta popular. Oiga, Oscar, esta exposición de Gaona está dando la vuelta por todos los medios de comunicación en el país. Magistral, respetuosa, precisa, y dejó en pañales, dejó miau a Montealegre. Yo le digo Montenegro porque ese Alegre no tiene nada. Yo le digo Montenegro porque ese Alegre no tiene nada. Sí, Mauricio Gaona. Además, Rubén Darío, pues es que de tal palo, tal astilla, ¿no? Pues obvio. El papá de Gaona murió asesinado por el M-19. Claro, eso fue el 5 de noviembre de 1986, la toma del 5 y 6 de noviembre por parte del M-19, que acabó con toda la rama judicial en Colombia, y que estuvo el M-19. ¿Quién hacía parte del M-19 en ese momento? Gustavo Petro Urrego, que no nos diga nada. Aunque era un pequeño peón. Ampón en ese momento. Era un peón. Pero venga, Rubén, Petro era en ese instante, en ese momento, era un pequeño ampón, era un don nadie en el M-19, formaba parte, digamos, de alguna manera, pero no era ni cabecilla, ni líder, ni pensante. Es que yo no sé por qué han engrandecido a Petro en el M-19. Él nunca fue cabecilla, sí. Él nunca fue, simplemente fue uno más, pero él dicen que uno fue... más. Pero con un pasado sucio, cuidador bien sucio. De los huecos. Era un celador del M-19. Exactamente. Es decir, Rubén, pasó a la historia en el M-19 como un sucio amponcito de esos que ponen a cuidar secuestrados, y él, para congraciarse con sus jefes, se orinaba y defecaba encima de los huecos donde estaban los secuestrados por el M-19. Pero Petro nunca tuvo liderazgo en el M-19, jamás lo tuvo. Pero él se abroga el derecho y se abroga la historia de él mismo, o él mismo la bufonea de que el M-19 hizo la Constitución del 91, por ejemplo. Tamaña mentira. Muy bien, vamos con las dos notas. Quiero dejarles este audio que dura 7 minutos. Sí, es muy largo.
pero es fundamental que ustedes lo oigan completo. No le he quitado una coma, un espacio. Es un audio que tiene la conversación de esta mañana entre el profesor Gaona y el ministro de Justicia de Petro, el señor Montealegre. En ese audio, con esta tesis, queda absolutamente claro cómo Petro y Montealegre quieren brincarse la Constitución, cómo se la quieren saltar para perpetuarse en el poder. Por favor, óiganlo. Sí, es largo, pero es necesario para entender cómo están actuando. Bueno, en mi carrera me han llamado a muchas cosas, pero no un profeta, pero le agradezco. Ministro, lo que separa las democracias de las dictaduras es la forma y el motivo por el cual se reforman las constituciones. Quería escuchar la forma, que ya la expuso, y el motivo. Sobre la forma, ministro. Señor ministro de Justicia y del Derecho de Colombia, permítame recordarle que el bloqueo institucional al que usted llama, la ciencia política y constitucional en el mundo le llaman oposición. Y permítame recordarle que la oposición es el precio que se paga por tener una democracia. Permítame adherir igualmente, señor ministro, que la diferencia estructural en el diálogo y la dialéctica evolutiva con la que usted quiere disfrazar el proyecto del gobierno, el trasfondo real, es en una palabra que la gente no ha detectado. Ustedes le llaman a esto Asamblea Popular Constituyente, no Asamblea Nacional Constituyente. Julio y a sus oyentes, la diferencia de la forma en este caso es vital, el ministro lo sabe. La Asamblea Popular requiere un quórum relativo, menor. La Asamblea Constitucional requiere un quórum mayor, porque convoca a todos los sectores de la nación. La Asamblea Popular es una figura que utilizan varios líderes autoritarios y populistas en el mundo, desde el África septentrional, el sudeste asiático, Centroamérica, y ustedes tienen el caso más reciente en Venezuela. Porque lo que hacen en la teoría del acto reflejo es que el presidente dice: yo soy el pueblo. Yo estoy acá porque el pueblo me puso acá. Y una vez logra avanzar la tesis del ministro que el presidente es la máxima autoridad constitucional, pues le queda muy fácil convocar y utilizar para efectos de quórum una legislación que está por fuera del marco de la Constitución, porque el quórum que él está convocando está en una ley estatutaria. Se pueden entonces salir pero ustedes ya tienen unas reglas establecidas de cómo reformar la Constitución. Sobre la parte emotiva, estructural de por qué que necesita cambiar una Constitución que le ha otorgado a los colombianos los derechos que bajo el régimen anterior no tenían. Una Constitución que tiene uno de los capítulos de derechos humanos más extensos del mundo. Y una Constitución en la que encuentra problemas porque no le pasan o no ejecutan los proyectos a la voluntad del gobierno, lo que él llama un bloqueo institucional y lo que realmente se denomina en las democracias avanzadas oposición. Es precisamente lo que nos convoca hoy. El problema, señor ministro, es que la consulta popular, y eso yo lo sé muy bien, es el efecto distractor. Realmente el proyecto es la Asamblea Constitucional. No existe ningún chance que esa consulta popular, como ustedes la aprobaron, en violación de normas constitucionales, sin el consentimiento previo del Congreso, eso es una ley constitucional, es una norma constitucional, no necesita exégesis, ni métodos de interpretación, ni dialéctica evolutiva para entender que la ley es la ley, señor ministro. Está claramente escrita. A los magistrados de la Honorable Corte Constitucional de Colombia, profesor, al registrador. 5 minutos, profesor, 5 minutos. Gracias, Julio. Al registrador nacional del Estado Civil y a los honorables magistrados y magistradas del Consejo de Estado, les hago un llamado a través del tiempo. Hay un momento en la historia de cada país
donde el carácter de sus líderes se une al destino de esa nación. Ese momento ha llegado, señores magistrados. El ministro nos ha recordado que él fue magistrado de la Corte Constitucional. Yo les quiero recordar a ustedes que antes de la Corte del Ministro hubo otra corte en Colombia que no seguía la escuela de Frankfurt, ni Habermas, ni nada de eso. A esa corte la revista Ámbito Jurídico la nominó una corte visionaria. Esa corte, esa sala constitucional de la cual mi padre fue su presidente y estaba integrada por Carlos Medellín Forero, el doctor Ricardo Medina Moyano y el doctor Rosselli y Manuel Gaona Cruz, hicieron algo muy importante en el derecho comparado internacional. Fue entregarle a ustedes, señores magistrados de la Corte Constitucional, la posibilidad de realizar un control previo. Los conmino respetuosamente a ver las decisiones de Manuel Gaona Cruz, declarando la constitucionalidad del Tratado de Extradición entre Colombia y los Estados Unidos en marzo de 1985, como su sentencia y salvamento de voto de 1981 sobre el Estatuto de Seguridad. Observen cómo aplicaron un control previo que no existía en la Constitución del 86, que rompió la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de un siglo. Esos magistrados, señores magistrados, dieron la vida defendiendo ese orden constitucional que hoy el ministro y el presidente quieren cambiar. Hónrenlo, protéjanlo. Ustedes tomaron un juramento de defender la Constitución y la ley. Cumplan con ese juramento. La historia se los exige. Sus precedentes y los magistrados que les precedieron se los exige. Sus hijos se los exige. Y Colombia lo necesita. El registrador tiene una agenda política. El registrador no está actuando jurídicamente. Él se colocó en rebeldía contra el orden constitucional colombiano. Es un desafío a la institucionalidad colombiana, un desafío que ya lo tiene en la línea de un posible prevaricato, porque él no puede negarse a cumplir el decreto del presidente. Parece que el registrador entró a formar parte de la oposición y él, como registrador, no puede formar parte de la oposición de Colombia. Y él copió esa agenda y está cruzando, ya está en arenas movedizas, e inclusive el ministerio evalúa en este momento la posibilidad de formularle una denuncia penal por prevaricato. ¿Por qué razón? Porque es que él, de hecho, en una situación fáctica, una vía de hecho, se abstiene de cumplir la orden presidencial, y eso es nada más ni nada menos que un delito de prevaricato y además una usurpación de una función pública, porque es que el control del decreto no lo hace él, lo debe hacer la Corte Constitucional en un control posterior. Evaluamos seriamente la posibilidad de denunciarlo por prevaricato. Impacto 24/7. Noticias con la verdad. No olvide seguirnos en redes sociales.